Hola a todos, en la clase de hoy os voy a hablar de la parábola y como en mi vídeo anterior sobre la elipse, lo que quiero hacer es hablaros de lo mínimo que tenéis que saber para ir a selectividad. Empezamos diciendo que la parábola es una curva cónica porque lo que hacemos es cortar un cono con un plano determinado y ese plano, este plano de aquí, es paralelo a una generatriz del cono. Entonces, por mucho que este cono siguiera creciendo y creciendo, al ser paralelo a una generatriz, ese plano no va a atravesar el cono entero. Entonces se generaría esa curva abierta que iría creciendo siempre, ¿vale? También podemos decir otra definición, que es que una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos, me invento este, ahora borraré esto, que equidistan, que están a la misma distancia de una recta que de un punto fijo. Esta distancia y esta es la misma. Que tengo otro punto que está a la misma distancia de una recta y de un punto fijo. La parábola está formada por un eje, un foco y una directriz. Esa directriz sería la circunferencia focal de nuestra curva cónica. Y luego tenemos un vértice, que por ese vértice pasaría la circunferencia principal de la parábola. Y dirás, ¿por qué se llaman circunferencias si son líneas rectas? Porque son circunferencias de radio infinito. Lo comparamos con la elipse. La elipse tiene una circunferencia principal que pasa por los vértices, ¿veis? Vértice, circunferencia principal. Y luego, pinchando en el foco con radio 2A, es decir, con el radio mayor, tendríamos lo que son las circunferencias focales, que sería esta de aquí, que le llamamos directriz. Igual que pasa con la elipse, la circunferencia principal es el pie de las perpendiculares que se lanzan a las tangentes. Esto espero que lo sepáis ya de mi vídeo anterior de la elipse. Pues aquí pasaría igual. La circunferencia principal pasa lo mismo. Es el pie de las perpendiculares. Ahora luego lo vemos. Y la circunferencia focal, igual que aquí, igual que en la elipse, es el lugar geométrico de los simétricos del foco, es decir, de los simétricos del foco respecto de la tangente, luego lo hablamos también, ¿vale? ¿Y qué es el foco? Pues igual que en la elipse lo que teníamos era dos esferas inscritas que les llamamos que son las esferas de Dandelin. En el caso de la parábola tenemos una única esfera inscrita en el cono y que es tangente al plano que corta en un punto. Y ese punto de tangencia es el foco de nuestra elipse. Si yo tengo un punto de esa curva, lo que tengo que saber es que si ese punto lo uno con el foco, a esto se le llama el radio vector para ese punto, para A. Y que si yo hago una perpendicular a la directriz por este punto, tengo otro radio vector para A. Y que estos dos radios vectores son iguales. Este punto que se está generando aquí es el simétrico del foco. Este punto es el simétrico de este. ¿Pero simétrico respecto de qué? Simétrico respecto de la tangente que pasa por A. La tangente desde A. Este es el simétrico del foco respecto de la tangente y como veis en este punto de aquí, ese punto corta con la tangente justo en la circunferencia principal, sabiendo que ese vértice, esta distancia y esta distancia son iguales. Además tendríamos la normal a la parábola, que sería como la perpendicular por un punto, que simplemente es que tiene que ser perpendicular a la tangente por ese mismo punto. Además, si prolongamos la tangente y la normal, aquí se estaría generando un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo, a esto se le llama tangente, a esto se le llama normal y ojo, a la proyección de la tangente en el eje, este valor de aquí, he bajado este punto en perpendicular, a este valor de aquí se le llamaría a todo esto, se le llama subtangente y a la proyección de la normal en el eje se le llama subnormal. Más propiedades que yo tenga que saber, pues voy a inventarme un punto, por ejemplo aquí, un punto P. Y lo uno con el foco será el radio vector de B, perpendicular a la directriz, tengo el otro radio vector de B, que son exactamente iguales, ¿vale? Este que será el simétrico del foco, ¿respecto de quién? Respecto de la tangente. Tangente de B y por supuesto en perpendicular tendríamos la normal sobre B. Y vemos como de nuevo
este punto de aquí, la perpendicular a la tangente, me cae justo en la circunferencia principal. Otra propiedad que tenemos que saber es que si yo uno dos puntos cualquiera de la parábola, como es el punto A y B que hemos hecho aquí, esta unión de aquí, ¿vale? Yo tengo un punto A, un punto B, su tangente y su tangente, ¿de acuerdo? Esas tangentes se cortan en un punto. Y la unión del punto A con B pues tendrá un punto medio. Bueno, este sería el punto medio, ¿vale? ¿Y cuál es la relación? Pues que si yo uno donde se cortan las tangentes en A y en B, o sea, la tangente de A y la tangente de B, donde se cortan, lo uno con el punto medio de haber unido A y B, esta recta es justamente la dirección del eje. Entonces es muy importante que controlemos que en la parábola tenemos los dos radios vectores que miden exactamente lo mismo y por supuesto la tangente siempre es la bisectriz de los radios vectores. Siempre será la bisectriz. Esto que tenemos aquí es lo que yo tendría que saber y es lo que en un momento determinado, cuando yo me prepare para hacer un ejercicio de parábola, sea capaz de hacerlo como boceto en un ladito. Es decir, me están poniendo cualquiera de estos ejercicios que ahora os voy a explicar y me dicen parábola. Yo digo, vale, yo sé que tienes un eje, tienes una directriz, tienes un foco. Sé que el vértice estás en el punto medio y me dará una curva, una cosita así. Sé que por cualquier punto de la parábola, si yo lo uno con el foco, desde el punto en perpendicular a la directriz, esta distancia y esta son las mismas, que de hecho sé que son los radios vectores. Y sé que en la bisectriz de esos radios vectores está la tangente. Sé que si uno el simétrico del foco con el foco, me va a dar un punto que estará en esta circunferencia principal. Y sé que si hubiera otro punto B, por ejemplo, vengo aquí, hago una perpendicular, sé que estos son los radios vectores, sé que la bisectriz de esos radios vectores es la tangente y también sé que donde se cortan esas dos tangentes, si lo uno con el punto medio de A y B, me va a dar la dirección. Todo esto sería lo que yo tendría que dibujarme en un ladito para empezar a razonar cuál es el procedimiento que tengo que seguir. Vale, vamos a hacer estos ejercicios sin llegar a trazar la curva, porque para trazar la curva necesito uno de estos dos métodos, me lo voy a dejar para el final. Entonces ahora, con esto que os he explicado del boceto ese previo que había que hacer, vamos a ver cómo resolvemos estos ejercicios. Un ejercicio en el que me dan el foco y la directriz. Yo sé que el eje es perpendicular a la directriz en perpendicular. Sé que en el punto medio, que lo voy a hacer así un poco a mano, en el punto medio tengo el vértice. Y en el momento que yo tengo directriz, eje, foco y vértice, ya estamos preparados para poder trazar sin problema lo que sería la parábola por cualquiera de estos dos métodos que luego lo vemos. Tengo un ejercicio en el que tengo el eje y el foco. Y tengo un punto. Vale, yo sé que si yo uno el punto con el foco, esto es el radio vector de A. Y yo sé que con esa misma distancia en perpendicular a la directriz, puedo encontrar el simétrico del foco. Si voy en perpendicular a la directriz, voy con la dirección del eje. Esta es paralela al eje. Y lo que hago es traerme ese ahí. ¿Vale? Esta distancia y estas son las mismas. Tengo el radio vector de A. Por lo tanto, tú eres el simétrico del foco y yo ya sé que por aquí, ¿quién pasa? La directriz. Y que en este punto medio, el punto medio de aquí, obtendré el vértice. Una vez tengo eje, directriz, vértice y foco, está todo listo, ¿vale? Me dan dos puntos de la parábola y me dan el foco. Yo, si hago todo este ejercicio, y es que aquí viene súper bien, y yo tengo dos puntos que además en mi boceto yo normalmente hago uno por arriba y uno por abajo, yo sé que esto es el radio vector de A y que esto es el radio vector de B. Por lo tanto, yo podría venir aquí y decir, bueno, pues tú eres el radio vector de A y tú el radio vector de B. Eso lo sé seguro. ¿Qué más sé? Digo, ostras, pues yo sé que los radios vectores de cada uno tiene los dos radios vectores y miden lo mismo. Y digo, bueno, pues yo podría hacer así. Vengo aquí, esperando encontrar el simétrico del foco y aquí esperando encontrar
el otro simétrico del foco. Podría estar por ese lado o podría estar incluso por el otro. O sea, yo no tengo ni idea de por dónde anda, ¿vale? Yo sé que en algún sitio está el otro y yo sé que en algún sitio está el otro. No sé si por este lado o por este, no lo sé. Normalmente aquí el enunciado suele decir la directriz queda a la derecha o a la izquierda del foco. Entonces, yo sé que el segundo radiovector de cada punto que estoy buscando me va a quedar perpendicular. Por lo tanto, si yo vengo aquí y me hago esta curva, hago esta y hago esta, a lo mejor me puedo dar cuenta de que lo que yo estoy buscando es la tangente exterior. No voy a hacer todo el procedimiento aquí, ¿vale? Pero esta es la recta tangente exterior a las dos circunferencias, que por supuesto podría ser esta o podría ser esta de este lado. Voy a dejar solo una hecha. Y una vez tengo la directriz que me ha quedado tangente exterior, desde el foco hacemos el eje y en la mitad tendremos el vértice y, como os he dicho hasta ahora, eje, directriz, foco y vértice listos para hacer la curva. Luego está la otra versión de este ejercicio, que sería que te doy la directriz, punto A y punto B. O sea, digamos que estaríamos trabajando en medio con estos radios vectores porque van al foco. Yo podría dibujarme los radios vectores que van a la directriz, es decir, en perpendicular este es el radio vector de A y en perpendicular este es el radio vector de B. Haríamos la circunferencia y o bien aquí son dos posibles soluciones. El ejercicio debería decirnos cuál, porque desde luego no es unir los dos y eso es el eje. Si por ejemplo yo digo que es el que esté más cerca del foco o el que esté más lejos, voy a coger este. Si yo digo que ese es el foco, pues ahora vendría a hacer la perpendicular para decir que eso es el eje y en el punto medio estaría la directriz. Son dos versiones de un mismo ejercicio, bien partiendo de tener el foco con esos radios vectores o teniendo la directriz, y entonces tendríamos estos dos radios vectores. Ahora vamos a ejercicios en los que partimos de tener las tangentes. Siempre, absolutamente siempre que tengamos una tangente hay que hacer el simétrico del foco. Tanto cuando hablamos de elipse como de parábola como de hipérbola. Si yo tengo el punto de tangencia, lo que tengo es el punto de la curva. Entonces yo lo voy a unir este con este. Y este sería el radio vector para el punto T. Y voy a hacer el simétrico del foco. ¿No? Hago así. Un punto simétrico cuando yo lo una con este que tengo el otro radio vector de T y seguro que eso es la bisectriz. Sé que es perpendicular a la directriz, entonces vengo por aquí y hago perpendicular al radio vector. Esa va a ser mi directriz y como tengo el foco en perpendicular, tengo el eje y podría sacar el punto medio o podría aprovecharme de que tengo este puntito de aquí que es el pie de la perpendicular. Puedo aprovechar para hacer así y así sé que esto es el vértice. En este caso sería que tengo dos tangentes. Yo siempre que tenga tangentes y un foco simétrico, vengo aquí y hago perpendicular y vengo aquí y hago perpendicular. A cada tangente le corresponde un simétrico. Uno por aquí y otro. Esto será el simétrico respecto de T1, lo voy a poner así, y este es el simétrico respecto de T2. Los simétricos de los focos están contenidos siempre en la directriz, pues como tengo dos simétricos, estupendo, porque ya tengo la directriz de la parábola. Desde el foco haciendo una perpendicular tengo el eje y haciendo la mediatriz de este valor tendríamos el vértice de la parábola. Ahora, voy a contaros dos métodos para poder trazar la curva. Método por puntos. Los métodos por puntos salen siempre de los radios vectores. Yo sé que tengo una distancia, desde el foco a un punto y esa distancia que está aquí es la misma que hay al foco. Y hago, pues mira, voy a hacer una por aquí y me invento líneas. Pam, pam. ¿A qué distancia? Arbitraria. Ya voy a poner un 0, me gusta hacer eso para no equivocarme. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si esto es la distancia que hay en perpendicular, digamos que 0, 1 sería el radio vector para un punto, 0, 2 el radio vector de otro punto, 0, 3
¿vale? Así cogeríamos la distancia de 0 a 1, que sería el primer radio vector. Me vengo al foco y hago así. Tan, tan. Además, quiero que sepáis que justamente a esa distancia, a esta distancia de aquí, que es la misma de aquí, se le llama P. Entonces a todo esto se le llama 2P. Pero bueno, es un parámetro de la parábola. Sigo. Ahora cogeríamos el 0, 2. Me vengo al foco y marco en 2. No sé si os dais cuenta que esta distancia es igual a esa distancia. Esta sería 0,2, lo voy a poner así, 0,2, que es esta, y yo luego he pinchado en el foco para hacer así, y por lo tanto aquí me ha quedado 0,2, y sigo teniendo puntos. Ahora vamos al 0,3. 0,3, desde el foco, pam, pam. 0,4, desde el foco, tac, tac. Y 0,5, el foco, pam, pam. Y ahí tendríamos ya nuestra curva siempre desde el vértice. Ahí estaría nuestra parábola. Entonces, hay una cosa que se llama mucho también y es preguntar intersección de rectas con parábolas, que en función de cómo estén esas rectas orientadas, son ejercicios que pueden ser muy fáciles o muy difíciles. Entonces, mirad, por ejemplo, si yo os digo que quiero que saquemos la intersección de, vamos a suponer que es esta recta R, ¿vale? Esa recta de ahí, le voy a llamar recta R. Y yo os doy la parábola y os digo, sin dibujarme la curva, haya la intersección de la recta R con la parábola, que me diráis, pues bueno, pues es aquí y aquí. Pero ¿cómo sacamos esos puntos? Pues muy fácil. Al final, este tipo de recta, al ser perpendicular al eje, forma parte del procedimiento de los radios vectores. Entonces, vengo aquí, o sea, del método por punto. Entonces, cogeríamos la distancia que hay de la directriz a esa recta y pinchando en el foco haríamos tac, tac. Y esos dos puntos serían los puntos de intersección de la recta con la parábola. ¿Qué pasa si me dan una recta? Y yo la podría poner en cualquier lado, pero la voy a poner aquí. Ahora me dan la recta S, que es paralela al eje. Entonces, esta recta S es perpendicular a la directriz. Por lo tanto, aquí podríamos decir que ese punto es el simétrico del foco. Uno con el foco y hago su mediatriz. Al final, lo que estoy haciendo en realidad es la tangente por ese punto de tangencia y por lo tanto estaríamos encontrando la intersección. Entonces, os he explicado a partir del método por puntos incluso cómo podríamos aplicarlo para sacar la intersección de rectas que sean o bien perpendiculares o bien paralelas al eje. Y ya para terminar vamos a hacer el método por haces proyectivos. El método por haces proyectivos se hace cuando no tenemos los focos, ¿vale? Entonces yo tengo un punto de la curva y un vértice. Entonces hacemos esto. Venimos aquí, así, así. Y lo que vamos a hacer es dividir esto en 4 partes y esto en otras 4 partes. Vamos a poner ahora números para no liarnos. Y esto sería lo siguiente, como la curva crece hacia arriba y hacia allá, pues yo crezco del 0, 1, 2, 3 y 4. Y como crece hacia allá, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces empezamos a unir este lo uno con todos con el inicial. Este no haría falta, pero bueno, ahí. Y ahora este, el 3 con el 3, el 2 con el 2 y el 1 con el 1. Y aquí tendríamos pues con todo esto que os he contado aquí es lo mínimo que tenéis que saber para poder ir a selectividad.